¿Qué tal, jóvenes? Es un gusto saludarles a través de este formato, ya es un formato polimedia. Eh, Mi nombre, para los que aún no me conocen, es Nefi Estuardo López. Yo les voy a compartir el curso de Botánica General y Fisiología Vegetal. Es un curso, como les comentaba, muy interesante porque es la base técnica para los demás cursos que se llevan dentro de la carrera de agronomía. Eh, Partiendo de ello y partiendo de que es un curso bastante interesante o bastante práctico para nuestra carrera, tenemos que empezar desde la ciencia que dio origen a la botánica. ¿Estamos bien? ¿Y cuál fue esa ciencia? Es la biología. ¿Por qué la biología? Porque la biología es la ciencia que se encarga del estudio de los seres con vida, ¿sí? Por eso tenemos que mencionar la biología como un primer aspecto y posteriormente vamos a ir retomando otros, ¿sí? Pero ¿qué es la biología? Es aquella ciencia, como ya les comenté, que se encarga del estudio de los seres vivos. ¿Qué más podemos comentar de ello? Que la biología se encarga del estudio no solo en diferentes escalas, sino en diferentes ámbitos. Por ejemplo, la biología es aquella que se encarga del estudio de la anatomía de la célula animal, como una escala micro, ¿sí? También la biología se encarga del estudio de las plantas como ya una estructura de más dimensional o de más amplitud. Y adicionalmente, también la biología, como es la ciencia que se encarga del estudio de los seres vivos, relacionaría cómo es la vida de una planta con su medio ambiente. También otro tipo de escala sería ya cuando tenemos la presencia de una especie o de un individuo. Ahí estoy yo con mi hijo. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya la biología se encargaría ya de estudiar cuál es el componente o cómo interactúa en este caso estos peces, este árbol que tengo por aquí, cómo interactúa también en los medios abióticos. Los abióticos son los que no tienen vida, por ejemplo la temperatura, por ejemplo la luz, que podría ser un factor abiótico que no posee vida, pero que sí interviene en cómo interactúa una planta o un ser vivo con su entorno. También aquí tengo, en la parte de aquí abajo tengo un bosque, ¿sí? Y entonces la biología agrupa todo eso, ¿verdad? Cómo se interactúan los seres con vida. Por ejemplo, no solo en el caso de los peces, sino también de las plantas. Entonces, por eso era importante mencionar la biología y por lo tanto ustedes recibieron el curso de biología y como una secuencia de ese curso, por eso estamos ahorita en el curso de botánica como tal. Bueno, entonces, ahora bien, ¿qué estudia la botánica? Y como la botánica se encarga de estudiar al reino vegetal, por lo tanto, considero puntual mencionarles ciertas características de los vegetales. Por ejemplo, alguna característica del reino vegetal es que, en primer lugar, no poseen movilidad, ¿sí? Eso es lo primero, que no poseen movilidad. No es igual que nosotros, que nos podemos desplazar de un lugar a otro. Las plantas son inmóviles. Otra cuestión importante, son autótrofas. ¿Qué significa esto? Que producen su propio alimento. Otro aspecto relevante es que carecen de sentidos. Por ejemplo, nosotros tenemos el sentido del gusto, el sentido de la vista, y las plantas no tienen esos órganos especializados, aunque sí pueden ser estimulados por factores externos, por ejemplo, por la luz, por la humedad o por la gravedad. Pueden ser afectados en cuanto a su crecimiento, pero no en cuanto a si son sentidos o no. ¿Estamos bien? Y aparte de eso, que los vegetales, algunos tienen flores y otros no tienen flores. Ahora bien, entendiendo el concepto de botánica, que ustedes también lo tienen en las diapositivas que ya les compartí, pero aquí la explicación sería la siguiente. ¿Estamos bien? Que la botánica es una ciencia y, por lo tanto, depende de la biología. O que la botánica es una ciencia y es una rama de la biología, como ya les expliqué. La biología estudia todo lo que tiene vida y como las plantas poseen vida, entonces entran dentro del mismo criterio. ¿Qué más?
Adicionalmente a eso, la botánica me da la base científica para crear técnicas modernas. ¿Y para qué me van a servir las técnicas modernas? Me van a servir en procesos agrícolas, me van a servir en procesos hortícolas, frutícolas, en el aspecto de silvicultura y farmacología. O sea, en estos aspectos me va a servir el estudio de la botánica como una ciencia. ¿Por qué? Un ejemplo típico es en el caso de los injertos. Los injertos se realizan en plantas frutales, no en todas, ¿verdad? Sino se realiza en plantas frutales o bien sea también en cultivos como en el caso de tomates. Se pueden hacer injertos o en muchas más especies. Pero traigamos a nuestra mente un injerto en el caso de algún frutal. Mencionemos en el caso del durazno que se injerta un melocotón. Para entender esa técnica moderna, porque es una técnica moderna y es una técnica productiva, porque me va a servir para obtener un individuo altamente productivo o con características deseables para que yo lo pueda producir. Por ejemplo, entonces la botánica me tuvo que haber indicado qué tejidos tengo que poner en contacto para que mi injerto pegue o para lograr que obtenga yo esa planta mejorada, ¿sí? En este caso, los tejidos que entran en contacto o la definición de injerto sería que el injerto, los contactos de los tejidos tienen que ser de forma íntima, o sea que tiene que quedar el xilema y el floema de uno con el xilema y el floema del otro. En otras palabras, el patrón tiene que coincidir con el injerto de tal manera que esos tejidos estén en íntimo contacto para que el injerto pegue. Si no están en íntimo contacto, por ejemplo, que quedaran de esta manera, que este fueran los haces vasculares o los tejidos de conducción y aquí estuviera el otro tejido de conducción y que quedaran de esta manera separados, lo que pasa es de que el injerto no logra su pegue. Pero entonces la botánica ya actuó y me dijo qué tejidos tienen que estar en contacto para que ese injerto pegue. Entonces esa sería la técnica moderna y por lógica la puedo utilizar en la agricultura, en la horticultura, en la fruticultura, en la silvicultura o en la farmacología. ¿Por qué? En el caso de la silvicultura hay procesos, por ejemplo, para la obtención de resinas, que a través de principios botánicos puedo hacer una mejor explotación de ellos. ¿Estamos bien? Bueno, continuando con la explicación, entonces la botánica, al igual que la biología, va a tener ramas auxiliares o ramas que me van a ayudar a entender a la planta como un todo, no como unas secciones, sino como un todo. Por ejemplo, tenemos la fitoquímica. La fitoquímica es la ciencia que se encarga del estudio de las sustancias químicas, pero como estoy hablando de la botánica, entonces haríamos referencia a las sustancias químicas que produce la planta. La citología. La citología se encarga del estudio de los componentes celulares. En este caso, como hablo de componentes celulares, hablo de los organelos, hablo de cómo está estructurada la célula, hablo del contenido citoplasmático. Entonces la citología es la que se encarga de ello, pero como estoy hablando en la parte botánica, sería enfocado a la célula vegetal. En el caso de la histología es aquella ciencia que se encarga del estudio de los tejidos y por lo tanto, en este caso, y para la botánica, serían los tejidos de tipo vegetal. La fitografía. Fito hace referencia a planta y grafía a descripción. Entonces esta es una ciencia que se encarga de describir a las plantas. Así de sencillo. Ahora pasamos a este aspecto que sería la genética. ¿Y la genética en qué me ayuda o en qué me favorece? La genética, si hablamos de la botánica, sería el estudio de los genes o de la sucesión hereditaria o de la herencia en el caso de las plantas de una variedad a otra o de una especie a otra. Por eso es importante la genética, pero en este caso la genética vegetal, que es el tema, y por eso es una rama adicional de la botánica. Pero ¿qué más ramas tengo aquí? Por ejemplo, tengo la fitopatología, que en este caso la fitopatología es aquella ciencia que se encarga de describirme cuál es el comportamiento de mi planta bajo efectos de agentes patógenos.
¿Y cuáles podrían ser agentes patógenos? Pueden ser hongos, bacterias, micoplasmas y una infinidad de más microorganismos que pueden afectar el correcto funcionamiento de mi planta. Entonces, por eso es importante también la fitopatología en relación a la botánica. La ecología es fácil de explicar, entonces sería cómo interactúa la planta o el vegetal en relación al medio circundante o cómo interactúa ese vegetal con los demás factores, abióticos como bióticos. Abióticos que no tienen vida y bióticos que sí poseen vida. La fitogeografía o geobotánica hace referencia a cuál es el comportamiento de mi planta de acuerdo a su ubicación geográfica. Por ejemplo, el pinabete es una especie que únicamente se da en Guatemala y en los altiplanos, regularmente en el altiplano de San Marcos es donde se da, y eso sería la fitogeografía, porque me está diciendo que solo esa planta se puede dar en esa ubicación geográfica. Sigamos viendo la otra ciencia que sería la paleobotánica, que es fácil de explicar, es aquella ciencia que se encarga del estudio de los fósiles, pero en este caso que sean fósiles de plantas. Así de sencillo, así de tan práctico son las ciencias auxiliares de la botánica. Pero también la botánica tiene dos grandes divisiones que ahorita vamos a ver o vamos a discutir. Por ejemplo, esas dos grandes divisiones interpretan a la botánica, ¿sí? O en este caso el vegetal, desde el punto de vista microscópico, que sería la citología y sería la histología. La citología es aquella que, como ya les mencioné, se encarga del estudio de las características de la célula. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, en esta parte se evidencia bien el proceso de división celular. Tenemos las diferentes fases de una división celular. Ustedes, a través del curso de biología, me podrían describir qué fases se pueden observar a simple vista ahí. Otro aspecto importante, que este fue de un tejido, ojo con esto, de un tejido de una cebolla. Ok, en estos dos grandes campos que estudian a la planta de forma microscópica, tenemos la histología y ahora hablemos de la histología. La histología, que es ciencia que se encarga del estudio de los tejidos. Entonces, la citología me indica cómo se hace el proceso de división y después, por diferenciación de células, obtengo tejidos. Por ejemplo, aquí, si ustedes se dan cuenta, tengo ya varias células y esas células por diferenciación están realizando diferentes funciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la agrupación de células con diferentes funciones forman los tejidos. Por ejemplo, aquí vemos células de forma circular y aquí ya vemos células alargadas. Aquí ya vemos células aplanadas y es interesante porque cada una de esas células conforman otro tejido. Entonces ahí es cuando entra la histología a indicarme o a estudiar el comportamiento de los tejidos, sus funcionamientos y demás que yo tenga que saber de esos tejidos. ¿Hasta ahí estamos bien, jóvenes? Espero que sí. Continuemos con la clase. Bueno, pero de forma un poquito más grande, la botánica se puede dividir en dos grandes botánicas, por decirlo así. En la aplicada y en la pura, ¿sí? La botánica aplicada, como su nombre lo indica, son aquellas botánicas que tienen una aplicación para algún beneficio. Por ejemplo, la botánica farmacéutica. En este caso, la botánica farmacéutica haría énfasis acerca de la parte o propiedades medicinales de las plantas. ¿Estamos bien? Por ejemplo, si yo hablo de las propiedades medicinales de las plantas, hay una infinidad de plantas que pueden curar enfermedades en seres humanos. Por ejemplo, el eucalipto, por ejemplo, la sábila, ya hay una infinidad más de plantas. Solo les mencioné dos ejemplos, pero hay una infinidad de plantas. Entonces la botánica farmacéutica es aquella que se encarga de estudiar los componentes farmacológicos, o en otras palabras, los principios medicinales de las plantas y el aprovechamiento propiamente para el ser humano o para los animales. Después tenemos la botánica agrícola, que sería o es aquella orientada a la producción de productos alimenticios. Por ejemplo,
para el cultivo de maíz, para el cultivo de frijol, para el cultivo de plátanos, para el cultivo de sandías. En fin, sería esa botánica agrícola la que me ayuda para interpretar o para sacar el proceso o sacar el aprovechamiento a esos cultivos que me sirven con fines alimenticios o con otro fin también. En el caso de la botánica forestal, su nombre lo indica, haría referencia al aprovechamiento forestal. Y cuando hablo del aprovechamiento forestal me refiero a los bosques. Entonces, ¿qué podemos obtener de los bosques? Podemos obtener leña, podemos obtener madera, podemos obtener resinas, ¿sí? O fibras de origen natural. Nos puede servir inclusive como una cobertura para hacer procesos de infiltración. Nos puede servir también. O para otro tema que sería para proyectos de captura de carbono, que son proyectos que se están dando en nuestra región. No es nada nuevo, de hecho ya hay varios proyectos pilotos que se hacen bajo proyectos de captura de carbono, pero entonces ahí es donde entra la botánica forestal, como el aprovechamiento de esos beneficios que me da el bosque. La botánica biotecnológica, en este caso, yo no sé si ustedes han escuchado de ciertos productos que son biodegradables, ¿sí? En este caso ya hablamos de envases que son biodegradables. Y cuando hablo de biodegradables es que esos envases ya son hechos o son fabricados principalmente de fibras o de tejidos de plantas, ¿sí? De fibras que se obtienen de plantas. Entonces ahí es donde entra la botánica biotecnológica o otro proceso podría ser la parte de biocultivos o cultivos in vitro, ¿sí? Que es otra parte también de la botánica biotecnológica que me puede servir para esos procesos. Ok, la botánica pura sería aquella botánica que me da la base científica y que a través de ella puedo conocer más de las plantas. Por ejemplo, está la morfología, que se encarga del estudio de las formas, bien sea de las células, bien sea de los tejidos, de los órganos o de una planta completa. Después tenemos la fisiología. La fisiología se encarga o me va a indicar cómo es el funcionamiento de la planta. Y por ejemplo, la fisiología me va a indicar cómo se da el proceso fotosintético, que es muy interesante ver cómo se da. Por ejemplo, el proceso de transpiración o el proceso de extracción de savia bruta, o para que ustedes entiendan, de los minerales del suelo y cómo la planta los absorbe a través de las raíces y los transporta hacia las demás partes de la planta, bien sea a las hojas, a las ramas o donde se dé el proceso fotosintético. Entonces la fisiología se encargaría de explicarme cómo se da cada uno de estos fenómenos o de estos metabolismos en la planta. ¿Estamos bien? Después tenemos la ecología. Sencillo, es cómo la planta se interrelaciona con los factores bióticos o abióticos. La evolución o filogenia, por lógica, se va orientado a la cuestión de herencia, a la cuestión hereditaria. La clasificación, que en este caso sería no a cómo se clasifica de acuerdo a su forma, sino a cómo se llama cada planta. Por ejemplo, en el caso del aguacate es Persea americana. Ese es su nombre científico y eso tiene que ver con la clasificación. La geobotánica, ya se las mencioné, es cómo se comporta de forma geográfica alguna especie vegetal. Ok, pero adicionalmente de ello, puedo tener aquí grupos botánicos. Un grupo botánico o una subdivisión de los grupos botánicos es la taxonomía. Después tengo la fisiología y aquí en esta parte que me voy a hacer por ejemplo, en esta parte tengo la morfología. Entonces los grupos botánicos son tres, ¿sí? Como ustedes ven, la taxonomía, la fisiología y la morfología vegetal. Así de sencillo. ¿Y qué les puedo yo explicar de estos grupos? ¿Sí? Por ejemplo, la taxonomía va a ser un curso que en el siguiente grado se va a desarrollar de forma completa. ¿Pero qué tiene que ver esto? O sea, ¿qué es el enfoque de la taxonomía? Se refiere a la clasificación de las plantas en familias, ¿sí? En órdenes. Ya vemos especies, ya vemos géneros. Esa es la parte de la taxonomía. La morfología es la que vamos a desarrollar en este curso,
que aquí en este curso les estoy ya hablando acerca de las formas de las raíces, de las formas de las células y la fisiología que se encargaría de cómo funciona mi planta. ¿Estamos bien? Ok. En la taxonomía vegetal, solo por efectos de que ustedes van haciendo un concepto, no lo voy a desarrollar a profundidad porque igual esto sería otro curso, pero se habla de sistemas de clasificación artificiales. Hay diferentes periodos en los que se realizaron aportes a la clasificación vegetal. Por ejemplo, está el periodo antiguo, el periodo de pre-renacimiento, está el periodo de los herbalistas, el de los enciclopedistas, el desarrollo de los sistemas naturales. Aquí hay dos divisiones, que está el pre y post darwinianos, y el último sistema, que aquí lo tengo en letra un poquito más pequeña, pero es el que ha ayudado a aclarar muchas divisiones, y es el sistema filogenético, ¿sí? Que es el sistema, como dice ahí, es el sistema presente, es el sistema vigente para la clasificación de las plantas. ¿Ok? Siguiendo en el orden de la taxonomía, tengo que mencionar a Teofrasto porque él fue el padre de la botánica. ¿Y por qué se le considera el padre de la botánica? Porque él hizo una clasificación. Regularmente antes, en esos periodos, no existía una clasificación como tal, sino cada persona tenía criterios diferentes y clasificaba sus plantas de acuerdo a lo que él consideraba. Y él hizo la primera aportación sistemática, podría decir. ¿Por qué? Porque hizo 4 divisiones, mencionó árboles, arbustos, semiarbustos y hierbas. O sea, mencionó 4. Árboles, arbustos, semiarbustos y hierbas. Adicionalmente a esto, también él propuso que habían cultivadas y silvestres, y también mencionó que habían unas que tenían espinas y otras sin espinas, que también les llamó desarmadas. ¿Y por qué las llamó desarmadas? Es fácil la explicación. Porque las espinas servían como un medio de defensa. Entonces, si una planta carecía de espinas, por lógica estaba desarmada. Entonces, por eso también en este caso a las especies sin espinas, en ese entonces se les conoce como desarmadas. Ok, en línea de tiempo, entonces primero fue Teofrasto y después viene este personaje. ¿Y por qué es importante mencionarlo? Porque él es conocido también como el padre de la medicina, porque el aporte que dio a la botánica fue el descubrimiento de principios farmacológicos. En el caso anterior, él fue el que hizo un sistema de clasificación inicial, o sea, hizo una clasificación en base a parámetros observables. En el caso de él, ya hizo más estudios, pero los orientó más al principio medicinal de las plantas, o sea, al principio farmacológico. Y por eso, para los que en algún momento quieran estudiar medicina, se van a encontrar con él como el padre de la medicina, porque debido a él se empezaron a observar a las plantas no solo de forma externa, sino también se vio la parte de aprovechamiento como fuente medicinal y para curar algunas enfermedades de esa época. Pero él basó el estudio en 3 familias: el familia de las mentas, la familia de las zanahorias y la familia de las legumbres. En el caso de las legumbres se hace referencia al frijol. ¿Estamos bien? Entonces, ya vimos que en línea de tiempo aparece primero Teofrasto como el padre de la botánica, después aparece este otro personaje como el padre de la medicina, y posteriormente a ellos aparece Linneo, ¿sí? Carlos Linneo, y él que fue el aporte en la botánica o en la taxonomía. Entonces, en la taxonomía ya fue que él generó el sistema de clasificación binomial. Y cuando hablo del sistema de clasificación binomial, hago referencia a la clasificación que aún en nuestros tiempos se da, que es género y es especie. A lo mejor en el desarrollo de los módulos les han preguntado cuál es el nombre científico de una especie o de una planta que están en los módulos, y si ustedes se han dado cuenta, tienen 2 o está conformado de 2 partes, de género y de especie.
¿Estamos bien? Por ejemplo, en el caso del aguacate, su nombre científico es Persea americana. Entonces, Persea es el género y americana es la especie. Así de sencillo. ¿Y por qué mencionarlo? Porque a él se le conoce como el padre de la taxonomía. Porque debido a él ya se empezó a crear sistemas de clasificación más exactos. ¿Sí? Ahora bien, dentro de los grupos botánicos, se recuerdan, estaba la taxonomía, estaba la fisiología y estaba la morfología. Entonces, en línea de tiempo, en cuanto a la morfología vegetal, a ellos dos que ustedes ven aquí en pantalla, y espero que ya han hecho sus anotaciones de acuerdo a la diapositiva, a ellos dos se les atribuye un gran impulso. ¿Por qué un gran impulso en la morfología vegetal? Porque a través de ellos se logró observar células vegetales. ¿Sí? Y en el caso de la célula vegetal que se logró ver de primera vez fue la célula vegetal de un corcho. El corcho es una estructura de color café, ¿sí? Que regularmente, ahorita ya no, pero antes regularmente servía para tapar vinos. Entonces era una estructura de color café que servía para tapar vinos. Y entonces lo que hicieron fue que ese corcho hicieron un corte sumamente delgado. Posteriormente lo pasaron a un portaobjetos. Ese portaobjetos lo llevaron al microscopio y observaron. ¿Y qué fue lo que observaron? En primer lugar, cómo estaba la forma de la célula. En el caso de este, como es un corcho, es un tejido vegetal. Y adicionalmente a esto, se dieron cuenta que era una forma hexagonal. Otro que lograron observar fue de que, a diferencia de la célula animal, la célula vegetal ya presentaba pared celular. ¿Sí? Y ya no pudieron ver más tejidos. ¿Por qué? Porque el corcho ya son tejidos muertos. Entonces ya solo quedaban la parte de membrana celular y pared celular. Ya no habían organelos, pero a través de la inversión, a través del invento del microscopio, se logró ver las demás estructuras o las demás formas de la célula vegetal. En una próxima clase les voy a indicar qué formas tiene la célula y les voy a indicar qué formas tienen algunos tejidos. ¿Sí? Entonces, por eso a ellos dos se les menciona como el aporte a la morfología vegetal, porque a través de la inversión del microscopio nos ampliaron la visión de una célula vegetal y por lo tanto podemos ver ya sus formas y adicionalmente a ello los organelos que la conforman. ¿Okay? Eso es en la parte microscópica, pero en la parte externa, o sea, lo que nosotros podemos ver a simple vista, sin necesidad de ir al microscopio, tenemos una ciencia que se llama la organografía. ¿Sí? La organografía es aquella ciencia que se encarga del estudio y formas geométricas de los órganos. ¿Sí? ¿Y cuáles son los órganos de la planta? Si hablamos de plantas vasculares, los órganos que vamos a lograr ver o identificar van a ser tallos, van a ser hojas, van a ser flores, frutos, semillas. ¿Ok? Pero adicionalmente a ello, también vamos a ver sistemas radiculares. Como bien ya se los comenté en una clase, existen varios sistemas radiculares y los cuales también a través de un video voy a hacer el recordatorio de esa clasificación. Pero lo interesante de todo ello es que, aparte de la morfología microscópica, podríamos decirlo así, o la morfología interna, también tenemos morfología externa que da origen a la organografía. Entonces, en la organografía, por lógica, vamos a ver a los diferentes órganos de la planta y los vamos a clasificar de acuerdo a las formas geométricas que éstas presenten. Así de sencillo. Entonces, ya para ir finalizando con este primer video, espero que les haya gustado. Vemos la parte de esta hoja que yo les subí en su momento y la intención es esta. Como ya se dieron cuenta en el tema de raíces, ya vimos que existen unas clasificaciones y ustedes ya fueron capaces de identificar unas raíces y darles el nombre de acuerdo a la clasificación. Pero entonces, ¿qué más nos falta? Nos falta hablar de tallos, nos falta hablar de hojas, nos falta hablar de flores, de frutos y de semillas.
Pero la intención es esta, que al momento en que ustedes vean una planta, la puedan llegar a identificar, no únicamente por la forma que tienen. Por ejemplo, aquí yo les puedo decir que esta hoja, de acuerdo a su borde, se puede clasificar de un tipo. De acuerdo a la nervadura, que sería esta parte que estoy marcando aquí, y disculpen ustedes que lo hagan, también se puede clasificar, o de acuerdo al peciolo, o de acuerdo al limbo. Pero, ¿qué pretendo yo con ello? Es que ustedes al momento que estén en su casa o que vayan de viaje o en cualquier otro lugar, que puedan identificar estas partes o estos órganos de la planta y que les pueda servir como una base científica para algunos aprovechamientos. Voy a mostrar la última fotografía. Si ustedes se dan cuenta, igual ya tenemos representación de hojas. Aquí ya tenemos alguna flor, pero por el momento ustedes no van a poder lograr o clasificar a la hoja. Pero por ejemplo, si pudiéramos arrancar esa planta, pues a ciencia cierta ya serían capaces de clasificar las raíces de esta planta. Entonces, tengan una excelente tarde, día o noche, de acuerdo al momento en que estén viendo este video. Igual cualquier sugerencia o mejor calidad en cuanto a la grabación de los videos, estamos haciendo pruebas, o estoy haciendo pruebas, mejor dicho. De hecho, todavía hay unas, si ustedes se han dado cuenta durante la presentación, hay unas alteraciones en cuanto a las imágenes, pero espero yo que con el paso del tiempo pueda ir mejorando esta parte. Entonces, ha sido un gusto en serio el compartir con ustedes, y este es el comienzo de una serie de videos que voy a estar subiendo, y esperemos que tanto en Meet como a través de estos videos, el fin principal es que ustedes aprendan. Entonces, ha sido un gusto el compartir con ustedes este video, y nos vemos bien sea a través de otro video o a través de las clases de Meet.